hoy nos damos a la tarea de analizar una problemática que se está generando pues en las instituciones educativas, allá donde se supone que tendríamos que aprender mecanismos de civilidad, de negociación pues pacífica de los conflictos, aprender a convivir y por supuesto adquirir conocimientos, formarnos como ciudadanos. Sin embargo, está pasando pues todo lo contrario. Estamos viviendo un momento de extrema violencia y lo que más nos llama la atención es esto que pasó y que circuló en las redes sociales cuando alumnos de secundaria tomaron el lecho seco del río Nazas como si fuera un ring. Y ya tenemos un antecedente con Norma, una joven estudiante que pues prácticamente fue agredida después de sufrir un fenómeno de bullying en la escuela por otra compañera y pues pierde la vida a raíz de esas lesiones. Esto que está pasando nos preocupa y nos ocupa y hoy están con nosotros nuestros invitados especiales pues para hablar acerca de este tema. Voy a empezar por las damas. Claro. Dulce Ríos Blanco, ella es psicóloga. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Nos acompañan dos madres de familia, Susan Ayala. Gracias por estar, Susan, y Carla Magallanes. Hola, gracias, Carla. Y por supuesto, un representante de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, Rodolfo Silva. Gracias. Gracias por estar. Gracias. El fenómeno de verdad que nos está preocupando y sobre todo después de haber vivido un momento de extrema ansiedad con el asunto de la pandemia por el COVID-19. Estuvimos refugiados en casa y de pronto se empezaron a detonar problemas psicológicos que seguramente impactaron también a los jóvenes, tanto como a los padres de familia, pero mucho más a los jóvenes. ¿Cuál es el fenómeno que se está generando en este momento que vemos estos brotes de violencia tan extremos en redes sociales? Bueno, primeramente tenemos que entender que la violencia bien se ha gestado o se ha estado viendo a niveles más altos en estos tiempos, sobre todo en las escuelas. Pero también tenemos que entender que la violencia muchas veces viene de la respuesta a un trauma, de la respuesta a las situaciones del contexto, a cómo imito las situaciones de mi contexto, ya sea familiar, social. Los jóvenes también pueden incurrir en peleas por la necesidad de ser vistos, por la necesidad de ser valorados, por la necesidad de que se tomen en cuenta sus necesidades. O por último, también cuando hay una incapacidad de verbalizar lo que ellos están sintiendo, de ponerle palabras a lo que emocionalmente está pasando con ellos. Sabemos que cuando el lenguaje no nos alcanza, pues la conducta es la que detona. Entonces, ahorita creo que hubo un periodo que fueron pues casi 3 años en los que el aislamiento, en los que el estar utilizando dispositivos electrónicos para su entorno, para su educación, en lugar de estar tratando de desarrollar sus habilidades verbales, la capacidad de negociar, lo que ahorita mencionabas como los mecanismos de civilidad, pues han ido mermando en los jóvenes esta capacidad de ponerle palabras a lo que está sucediendo con ellos. Y entonces toman reacciones como la violencia como la única salida para poder externar lo que está pasando con ellos. Entonces también los mismos adultos estamos teniendo una dificultad mayor que ante otras personas, ante nuestros entornos laborales, para poder concretar lo que queremos decir, ¿sí? Nos está costando trabajo y en este conflicto comunicativo pues nos damos cuenta que disparamos entornos violentos o mecanismos violentos para poder resolver problemas que antes solíamos negociar. Pero los papás, las mamás, ¿qué enfrentan al interior de sus domicilios con los adolescentes, con los niños? Bueno, primero que nada, que me digan ¿cuántos hijos tienen? Bueno, yo tengo 2 varones. 2 varones. En rango de edad de 8 a 13 años. De 8 a 13. Que entonces también es parte de la pubertad de la adolescencia, sí. Claro. Y bueno, yo pues desde mi área, pues como mamá te enfrentas a muchos cambios. Si bien la psicóloga mencionaba que el hecho de estar inmersos en la tecnología también es un gran impacto. Y más ahora que se pierde motivación, interés como individuos. ¿Por qué? Porque han estado aislados, porque también su interacción con iguales ha sido difícil. Entonces, la manifestación en la cual ellos se hacen notar es a veces de la manera más errónea, ¿verdad? Entonces, de mi parte, sí he notado un gran cambio. A lo mejor, si bien en mi casa existen valores, principios, una estructura, pues afuera no todos contamos con lo mismo. Entonces, ahí es cuando no hay empatía o no hay relación social entre ellos mismos. A mí me hicieron una pregunta como mamá y la verdad sí me impactó porque me decían, ¿qué prefieres, ser mamá de un buleador o mamá de un buleado?
Y yo digo, de ninguno de los dos, Claro. por supuesto, ¿no? Sí. Pero ¿cuáles serían las herramientas que como padres de familia podemos tomar? ¿O cuáles son las que ustedes asumen para controlar este tipo de situaciones? Bueno, yo tengo 2 hijos. 2 hijos. Mis hijos tienen 14 y 16 años, o sea, más en la punzada. Yo creo que aquí más que nada es dedicarles un poquito de tiempo a nuestros hijos, porque creo que pues a partir de la pandemia, pues ya ahorita se dedican a trabajar más los papás, o sea, pareja, mamá y papá, y a veces ya lo que quieren ya no les hacen caso, entonces yo creo que también dedicarles un poquito de tiempo. Creo que a lo mejor hasta 10 minutos con que revisarles sus cuadernos o mochilas o tareas, yo creo que pues evitaríamos un poquito más eso. En caso del bullying que dice, mi hijo sí fue parte por su estatura, él siempre lo atacaban porque él está muy grandote y él pues no podía hacerle nada a los pequeños y siempre lo atacaban. Pero en ese caso yo siempre he dado consejos. Sabes que primero el diálogo, habla con tu compañero, habla con él. Y así no entiende, ahí están las autoridades de la escuela. Y sobre eso, si las autoridades de la escuela no te ponen atención, pues así hay que actuar de otra manera, porque hay veces papás que no entienden, aunque tu hijo es el que hace el bullying, el papá se le habla y no hace caso. ¿Por qué? Porque no le dedica el tiempo. Tiendes a rechazar que ese fenómeno se está viviendo con tu hijo. Exacto. Entonces dices, pues no es malo, o sea, a lo mejor como dice la psicóloga, es forma de que el niño esté reflejando algo de lo que le está pasando. Que sé que esto, pues este fenómeno ha permeado mucho las instituciones públicas y de pronto pensamos que esto no sucede en escuelas privadas. Sin embargo, el fenómeno puede repetirse, ¿no? Sí, claro, y no es exclusivo ni de las públicas ni de las privadas. Creo que es algo general porque el contexto así es. Lo que vivimos en nuestra sociedad actual es así. Muy retadora, bastante retadora en todos los niveles, en todos los ámbitos, en todas las edades. Entonces, no es exclusivo. Sin embargo, bueno, como ahorita el comentario que se hace del director de una de las instituciones, seguramente también se ha sentido pues ya rebasado, se ha sentido un poco frustrado y entiendo esa situación, porque pues a final de cuentas pueden llegar a suceder un día una situación, otro día otra y tal vez en el mismo día una tras otra. Puede haber alguna fatiga, algún cansancio, pero bueno, nosotros convivimos mucho con las instituciones públicas también, somos compañeros y creo que siempre nos estamos apoyando una parte a otra. A mí me toca también colaborar en una institución formadora de docentes, en donde participan tanto en el ámbito público y privado. Y bueno, tratamos de que las herramientas sean las mismas, ¿no? Buscar proporcionarle a los profesionales herramientas que puedan ellos trabajar con los niños de autocontrol, de autodisciplina, como ahorita lo mencionaba la señora. Y yo creo que esto nos permite el que en las instituciones lo podamos ir trabajando. Sin embargo, sí quiero insistir en lo que ahorita desde la licenciada y también las mamás comentan, en lo que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos todos. Desde nuestro lado, como institución, tenemos que incluir también a los papás, porque pues retadoramente, tristemente, no quisiera hablar de negativo, pero a veces como papás cometemos errores. Y desde la música que tenemos en casa, si estamos hablando que ya pasamos por varios años en pandemia, encerrados, y si la música que estamos escuchando en casa incita a la violencia o las letras marcan esa línea, pues ya desde ahí a los más pequeñitos, por más pequeños que sean, pues ya puede ser algo normal. Se normaliza la violencia con este tipo de... Las redes sociales, todo lo que son los medios, las series, las plataformas, es normal. Y los horarios no tienen nada que ver. En nuestra niñez sí había un horario, ahora no lo hay. ¿Se ha relajado la disciplina por el miedo a violentar los derechos humanos de nuestros hijos? Yo creo que más que relajar ha sido de más capacitación y más preparación. Tener rápidamente una respuesta de cómo actuar. Creo que es algo importante lo que acabas de mencionar y para eso se necesita capacitación, porque somos maestros, pero somos seres humanos. Y padres también. Exactamente. Ahorita hablando yo como representante de escuelas, pues sí que podemos caer en una cierta provocación, podemos caer en una palabra mal utilizada, en una expresión, sobre todo maestros o maestras que tenemos tiempo en las escuelas, pues podemos utilizar a veces expresiones fuertes
depende de cómo lo veamos, y se va a tomar obviamente como una agresión, que anteriormente no lo era. Entonces tenemos que ir cuidando todo esto, tener cuidado en que si nos acercamos, no nos acercamos, de qué manera emitimos un reporte, qué redactamos en el reporte, cómo estructurar ese informe para que no se violente en ninguna manera los derechos de cada uno de los estudiantes.